Bueno, el texto que escogimos para este seminario alemán era Una pequeña casa de Le Corbusier, que fue publicada en 1954, y en la cual narra el proceso de diseño y construcción de una vivienda que fue construida para sus propios padres entre 1923 y 1924. Al principio fueron 4 preguntas. Una de ellas es, ¿puede considerarse esta obra una forma de resistencia al diseño de vivienda convencional de su época o es simplemente un experimento personal? La siguiente que sí debatimos en clase es en qué medida los principios arquitectónicos de Le Corbusier, aunque revolucionarios, reflejan una perspectiva de diseño que puede ser vista como elitista o excluyente en relación a las necesidades de diferentes clases sociales. La tercera llegaba a ser qué impacto tienen los conceptos arquitectónicos de Le Corbusier en las normas sociales y la percepción pública de lo que debería ser una vivienda. Y la última fue la decisión de Le Corbusier de seguir ciertos principios arquitectónicos, sacrifica o enriquece la habitabilidad del espacio. Esta la elegí yo. Y la razón fue porque obviamente Le Corbusier fue revolucionario en el diseño arquitectónico y no solo redefinió la arquitectura, sino que también influyó las expectativas sociales sobre lo que debería ser un hogar. Entonces, yo estaba de acuerdo de que él sí desafió esas nociones tradicionales de lo que debería ser una casa. Siento que este cambio ha llevado a crear viviendas modernas que sean vistas no solo como refugios, sino como espacios que deben responder a las necesidades prácticas del habitante de manera racional. Sin embargo, inicialmente yo creía que podía ocurrir una deshumanización del espacio habitable y la necesidad de un equilibrio entre la función y la forma. Esto me hizo a reflexionar y cambiar un poquito esta perspectiva. Algo que mencionó Daniel, donde él dijo que tal vez no era el hogar, la vivienda que tenía que ser hecha como una máquina para habitar, sino que Le Corbusier creaba hogares para que esta máquina, lo que es nuestro cuerpo, nuestra anatomía, funcionara en pro a eso. Entonces, donde los espacios son muy amplios, donde todas nuestras rutinas cotidianas pueden ser muy eficientes, donde la luz del día puede crear como ese equilibrio en nuestro estado emocional. Entonces, en ese caso sí me pareció curioso que yo originalmente pensé que era una deshumanización de porque no existía como ese equilibrio, pero con lo que dice Daniel, como que todo es hecho para que funcione con el ser humano como un Sí, colectivo. sí, a mí también me parece súper interesante porque lo que yo primero creía también era de que, bueno, en principio, que esta arquitectura o esta percepción de la vivienda pública era por su contexto en el que se originó, ¿no? Que al final, al principio, al ser una arquitectura muy de quiebre entre lo que era una vivienda y lo que estaba por ser una vivienda, pues fue marcado principalmente por esa parte contextual. Y lo que puedo rescatar yo de lo que dijo Daniel es que la arquitectura de Le Corbusier pues trata no de una máquina de habitar, sino es un envolvente para la máquina de habitar que nosotros somos. Y es muy interesante de que el arquitecto pues haya pensado en todo eso, que antes solamente las viviendas eran muy decorativas y muy de exposición, pero desde su punto de vista de la vivienda pues era mucho más al sentido de lo que necesitábamos para realizar todas nuestras actividades, la luz, qué espacios deberían tener las funciones principales y todo esto pues hacerlo en un mínimo posible para poder ser replicable, ¿no? A masas. Y ahora podemos ver que los principios del que habla Le Corbusier o del que pudimos leer un poco en el libro y que se muestra en esta casa pequeña, pues en la actualidad es muy replicable. Otra de las preguntas que pudimos hacernos sobre en el debate era en qué medida los principios arquitectónicos de Le Corbusier, aunque revolucionarios, refleja una perspectiva de diseño que puede ser vista como elitista o excluyente en relación a las necesidades de diferentes clases sociales.
Yo creo que esta fue una de nuestras preguntas más debatidas desde y más que nada por este punto de vista o estas palabras que utilizamos, que es elitista y excluyente. Desde mi perspectiva, yo siento de que no quisimos tal vez como que juzgar tanto al arquitecto de una mala manera, no era nuestra intención, pero, o sea, con todo lo que nos comentaron, al conocer todo este punto de vista del arquitecto, de Le Corbusier, que puede ser como que en algunos puntos muy rescatados y en algunos puntos muy criticados y por muchas personas, porque es un arquitecto referente para la arquitectura, pues el conocer que a veces es muy fuerte juzgar tanto de esa manera y bueno, una de las cosas que yo puedo rescatar, esta percepción elitista tiene que ver mucho con la manera de habitar el espacio y las expectativas y las costumbres de las personas que tienen, pero yo creo que ya no le podríamos llamar elitista, sino restrictivo, para poder mencionar de que lo que queríamos hacer notar era de que la arquitectura desde que fue concebida o desde que fue planteada fue un punto de quiebre o un punto disruptivo que para algunas personas pudo haberles parecido raro o extraño en algún momento. Y eso quería rescatarlo también con lo que mencionaba el mismo autor en la última parte del texto, en el que decía que sus mismos vecinos pues se reunieron y pues vetaron esa arquitectura para que no fuera replicable, porque la consideraban rara, distinta o que tal vez rompía con el espacio o rompía con sus costumbres. Sí, yo creo que cuando formulamos esta pregunta, o bueno, en mi opinión, yo la tomé mucho como de esa época, justo después de la guerra, justo en esa época donde había tanta devastación, cuando había recursos tan bajos, y había tanta demanda de esas viviendas eh, accesibles, que en esa época era tan crucial. Entonces yo estaba pensando mucho, era solo en esa época. Creo que sí, de la manera que lo explicó Daniel, es muy, hoy en día, o sea, eso fue en esa época, pero hoy en día es algo muy replicable. Y Le Corbusier lograba hacer un hogar donde o sea, con materiales que hoy en día cualquier persona, o sea, cualquier persona puede acceder a esos, lo que son concreto, lo que son madera, lo que es vidrio. Entonces, creo que sí, yo lo estaba pensando muy específicamente a esa época, pero con el paso del tiempo la arquitectura ha evolucionado y ya vemos más casas a ese estilo que a los estilos de antes, porque ahora es muy replicable. Entonces, hoy en día estos principios de arquitectura están muy presentes en la forma como construimos, tal vez en su época no. Entonces, sí, también es una cosa como de contexto, tal vez lo estábamos como poniendo mucho en esa época y no pensando como en un colectivo, pero para esa época sí, fue algo disruptivo y creo que sí hay un problema ahí de vocabulario al formular esa pregunta. Pero entonces, ¿cómo la reformularíamos? Yo creo que en principio dejaríamos de utilizar estas dos palabras y podríamos mencionar sobre cómo estos principios arquitectónicos han reflejado esa disrupción o ese quiebre en los diferentes puntos de vista de cada persona, ¿no? Ya no tanto a las necesidades. Sí, yo creo que igual, yo creo que lo que dijo Ingrid, ella es como que el uso del adjetivo era más Ajá, discutible que la ajá. pregunta que formulamos nosotras, y ese es como el peligro de usar esas palabras, que ella decía que tienen agendas contemporáneas, palabras que estén como de moda en el momento. Obviamente, esa arquitectura de Le Corbusier hubo como un punto de partida de esa arquitectura que se había estado haciendo hasta ese momento. Entonces yo sí usaría la palabra disruptora, supongo que me parece un poquito agresiva, o también como un punto de partida o un punto de quiebre, me parece que también aplicaría en este caso.